Hola, ya hemos vuelto. No sé, se ha escuchado, ¿no? Además, se ha leído. Volveremos en 5 minutos, ¿no? No veo a los 9 que estábamos hace rato, ¿no? Incluida mi persona. Bueno, seguiremos entonces. Se supone que es bajo el mismo ID y passport. No creo que estén esperando otro. Galaxy S10 más. Cambiar tu nombre. No sabemos quién eres. Bien, entonces, siguiente problema nos mostraba el mercado agrícola, ¿no? Y este decía así. El aguacate, dice, actualmente inició la etapa alta de la cosecha más importante de aguacate, Hass, razón por la que se encuentra con una satisfactoria oferta. Sin embargo, se incrementaron considerablemente las exportaciones a Estados Unidos, factor que limita, dice, en alguna medida, la disponibilidad para el mercado interno. ¿Qué está pasando, dice, con la cantidad ofrecida de aguacate en primera instancia, ¿no? Al hablarnos de la época de cosecha, época más importante para este producto, ¿no? Y luego nos habla que, bueno, el hecho de que haya, ¿no?, una satisfactoria oferta hace que se incrementen constantemente las exportaciones a Estados Unidos, factor que limita en alguna medida la disponibilidad para el mercado interno, ¿no? Entonces, igual que el anterior, son básicamente dos gráficas, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el mercado interno, quizá en el mercado en general? O habría que ponerlo esto directamente en una gráfica de qué está pasando con la cantidad ofrecida de aguacate. Sí, son dos, creo. Una para el inciso 1 y la otra para el inciso 3, sobre todo. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué pasa cuando hay época de cosecha? Va a haber un desplazamiento por expectativas, licenciado, hacia la derecha, ¿no? Un aumento de la oferta. Ya, a ver, sí. ¿Y no sería por cambio en gustos y preferencias? Cambio de gustos y preferencias es un factor de demanda. De esos te tienes que olvidar mientras te hablo Ya, un poco de la oferta, ¿ya? ya, de acuerdo.
Ok, entonces en la oferta Ya, tenemos entonces, tres, ¿no? Les recuerdo los que tienes que considerar. El primero, cambios en dice, los precios de los factores de producción. El segundo, ¿sí? Cambios, Factores tecnológicos. exacto, en la tecnología. Y el tercero, expectativas, ¿no? Pues en esos tres tienes que tratar de distinguir en cada ejemplo o problema que te den. Ya, ¿Ya? ya. dicen, por ejemplo, en este ejercicio se cumple con dos requisitos: el precio del bien, que hace un movimiento a la curva de la oferta porque crea una buena expectativa, y la expectativa que desplaza la curva de la oferta, porque hay expectativa debido a que se va a exportar el producto, Exacto, sí, sí. Sí, ¿no ve? exactamente, pues, ¿no? La expectativa del precio, ¿no? Claramente hace, pues, ¿no? Cómo se vaya o, sobre todo, ¿no? Limitar luego la oferta para el mismo mercado interno, como dice, ¿no? Así es, Luis. Sí. Entonces, como siempre en el gráfico, van a marcar los elementos que haya que marcar, ¿no? Un precio inicial, su referencia con la cantidad inicial, su referencia con la cantidad final. Esto para darle siempre algún orden a la gráfica que tú estás analizando o vas a realizar a mano alzada, qué sé yo. También dicen, pero aquí tendríamos que diferenciar, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado internacional y un mercado interno ya, ¿no? En las Exacto, sí, gráficas, sí, exacto. porque yo también respondí que para el mercado interno, obviamente, ya viendo la repercusión, va a haber una reducción en la oferta, ¿no? Así que la oferta va a ir a la izquierda para el Ajá, mercado interno. sí, sí, pero obviamente lo que estamos Ahora, reflejando ahorita es lo el que mercado, sucede a nivel de que, bueno, ha llegado la época de cosecha, así entonces es, hay una amplia disponibilidad, ¿no ve? Del aguacate como tal. Entonces, en este exactamente, caso, sí, sí es apropiado hablar mm, primero de esta expansión, ¿no? Como han mencionado. así es el desplazamiento por expectativas a la derecha. Sí, a ver, no estoy También no, tan, no tan hay de que, acuerdo con el factor, pero sí en que se desplaza hacia la derecha, ¿ya? y también Es un dicen los números de desplazamiento, pero no vendedores, sé si es ¿no? por factor expectativas, la verdad, lo pues, A ver, Y el a ver, número se de supone que, vendedores, porque al haber bastante producción, no solamente la venta va a ser interna, sino también ahora va a ser externa con los número de vendedores. no, claro, sí, sí, pero el hecho de que un producto esté de temporada, ¿qué facilita? Facilita su recolección, su producción, ¿no ve? Si tú vendes aguacate, si tienes tus árboles llenos de aguacates, está claro que de algún modo es más fácil, pues, ¿no? Es más barato producirlos que cuando no es época, ¿no ve? Imagínate, es un productor que envasa tus aguacates, no sé, les pones una bolsita de papel, etcétera, ¿no? Entonces, tu costo de producción de aguacates, ¿no? Como productor, es mayor o menor cuando el aguacate está de temporada. Es menor, ¿no ve? así Sí, es, Luis, Si el producto está de temporada, es menor. Entonces, esto el tiene que costo de ver producción. con los factores de producción, ¿sí? Entonces, si el aguacate está de temporada, es época de cosecha, está claro que el costo de sus factores de producción va a ser menor, pues, ¿sí? Entonces, si el costo de los factores de producción es menor, en sí el costo de producción baja y por esa causa, ¿sí? La oferta aumenta, ¿sí? Quizá en su experiencia, ustedes como consumidores o no sé, tal vez como productores, lo que se puede imaginar de forma más sencilla es lo que pasa al final, ¿no? Para nadie de todos los comentarios que he escuchado, es pues raro esperar pues de que haya más aguacate, ¿no ves? Si te dicen que está de temporada, etcétera. Pero ustedes ven sobre todo la consecuencia final antes de darse cuenta los mecanismos que han dado lugar a ello. Y para eso es pues, ¿no? Este tipo de asignaturas o áreas de conocimiento, para en algo que tú percibías como obvio o natural, encuentres la razón, ¿no? Cierta del por qué sucede.
Ahora bien, entonces les decía, en este caso existe un factor bastante notorio que va a tener que ver con el precio de los factores de producción, ¿ya? Entonces, ¿qué factor está dando lugar a este desplazamiento hacia la derecha? Bueno, lo vamos a marcar, lo vamos a nombrar. Es el factor, sí, de los precios de los factores de producción. ¿Qué está pasando con los factores de producción en época de cosecha, en época de temporada, como dicen, ¿no? De una fruta? Está obviamente disminuyendo, ¿no? El precio de los factores de producción. Entonces, si disminuye el precio de los factores de producción, que bajan, bajan los costos de producción. Y si bajan los costos de producción, está claro que a menor costo de producción, el ofertante, el productor, se le puede producir más, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si es más barato producir algo, entonces ellos van a decir, produciremos más, pues. Es rentable. Exacto, ¿no? En términos de, tú podrías decir, ¿no? Beneficio unitario, algo así, ¿no? Entonces, una disminución de los costos de producción empuja a que los ofertantes incrementen la cantidad ofertada. Entonces, por esa razón, sí, nosotros vemos que cuando, por ejemplo, es época de frutilla, etcétera, etcétera, la frutilla está más barata, ¿no ve? Pero si te enfocas en un mercado como, por ejemplo, las mermeladas, ¿no? Las mermeladas en nuestro medio y una que es, ¿no? De producción nacional, sobre todo cochabambina, estas industrias del valle, ¿no? ¿Han visto acaso necesariamente es más barata la No mermelada de dicen. frutilla? No, ¿no? Se ha mantenido quizá el precio de cuando la oferta es escasa de frutilla, pero se supone que ellos están produciendo más. ¿Por qué? Porque los costos de producción han bajado y pueden ofrecernos mayor cantidad de mermeladas de frutilla. ¿Por qué? Porque la frutilla está barata, pues. ¿Listo? Entonces, como ven, es un desplazamiento de la curva de la oferta de ese sub-0 a ese sub-1, ¿no? Y esto, ¿Qué es obviamente, lo que es... pasa con la temporada de naranja, más o menos, Lice, ingeniero? Claro, sí, sí. Que estamos más o menos, ¿no ve? Ahorita Y viviendo. ahora vale barato. Claro, entonces esto enfocado a un, por ejemplo, un productor que utilice la naranja como tal, le va pues a impulsar a tal vez ofrecer algún producto relacionado directamente con la naranja, ¿no? Mermeladas, zumos, etcétera, ¿no? Es la temporada, por ejemplo, en la que más producen estas industrias que tienen que ver con zumos de naranjas y demás, ¿ya? Y no por eso estos productos bajan de precio en el mercado, sino simplemente existen en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque para la empresa es más barato producirlos, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de un incremento, ¿no? De la cantidad ofertada. En este caso, ¿no? Entonces aquí nos quedamos aumentado. Ya, pero dice gran parte de la producción que es abundante en el mercado interno detecta que obviamente, y es el fenómeno, ¿no? La exportación. Se supone que exportar un producto es pues rentable porque el precio al cual vendes afuera es mayor o menor al precio Mayor, que vendes adentro. es Obvio, ¿no? mayor. Es mayor, pues, ¿no? Es el caso, pues, ¿no? De muchos productos que a nivel Bolivia siempre tenían cierta preponderancia de salir antes que abastecer el mercado interno, ¿no ve? Pero que fruto de políticas y demás, sobre todo, ¿no? Antiinflacionarias, establecían la obligación de parte del productor nacional de cubrir primero la demanda interna antes de abastecer mercados extranjeros, ¿sí? Lo cual obviamente en la actualidad ya ha sido levantado y por eso nuevamente estamos ante, sí, escenarios donde hay poco, ¿no? Hay poco producto en términos de que ha disminuido, ¿no? La oferta de azúcar en los mercados. ¿Por qué? Porque conviene llevar azúcar afuera. Ha disminuido la oferta de aceite, ¿no? De las oleaginosas en el mercado. ¿Por qué? Pues porque afuera tu precio de exportación es mayor, pues, ¿no? Y como ya no hay trabas, restricciones que nos ponían los de antes, ahora métale, pues, ¿no? Conviene sacar afuera. Pero ¿quién sufre, pues, no? Nosotros, pues, ¿no? Que no somos, Nosotros, el consumidor exacto, interno. sí, El no, consumidor interno. no somos empresarios, pues, ¿no? Todos nosotros. Entonces sufrimos, pues, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? Cómo sufren las clases menos favorecidas. Ya no, pues, ya no ven siquiera eso. Entonces, muchas de las cosas que en el pasado veíamos o escuchábamos o nos contaban, yo les digo de forma incluso pedagógica en términos económicos, vamos a ver
o estamos ya viendo, pues, ¿no? Y aquellas generaciones nuevas que no creían de una u otra cosa, nos van a experimentar en carne propia. Bien, entonces ya sabemos, va a haber la expectativa de un precio en el mayor, pues, hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurriría? Sí, alguien, por Oferta favor, baja, directamente. Baja, baja la, oferta. baja la oferta internamente si se va a exportar. Más o Ya, menos lo que pasa con la soya, ingeniero. ya, Tienen que ya, ya. colocar medidas de seguridad a la soya para que no salga del país. Sí, ¿no? Pero Entonces obviamente como llegaría, yo ya no creo, existen, salen nomás, pues, ¿no? sí. Y entonces el aguacate, entonces, esto podríamos decir, el aguacate en un, sí, escenario mundial, ¿no? Algo así, por Mercado ejemplo. interno, sí. Sí. ¿Ya? Y el otro ponemos directamente el aguacate en el mercado interno, Interno. para mostrar claramente el cambio, ¿no? Y en este caso, sí, lo ha dicho su compañero, va a haber una disminución, ¿no? Entonces, para esto, creo que nos podemos copiar básicamente lo que sucedía aquí. Es- eh, Ya. Ya, entonces en este caso, de la misma forma, marcamos un desplazamiento, pero en este caso hacia la izquierda, ya disminuyendo la cantidad producida. Yo leía esto, dicen en alguna ocasión acerca de la producción de aguacate, ¿no? Que en Chile es uno de los mayores productores de aguacate. Ah, sí, Incluso sí. vi producto, aguacates chilenos acá en Bolivia. No, y también, bueno, no llega hasta aquí lo de mexicano, pero de México también es una gran industria. Especialmente se explota, dice, justo para este acontecimiento del deporte en Estados Unidos, super mega evento que es el Gran Tazón, ¿no ve? El Super Bowl. Ahí dice que la gente consume más aguacate que en ninguna otra época. Claro, ¿no? Esto trae una sobreproducción, fruto de que el precio es pues súper atractivo afuera, pues, ¿no? Así es. El aguacate, sí. Ya, entonces vamos a copiar sobre todo esto, ¿no? El factor expectativa que está disminuyendo la cantidad ofertada de aguacate en el mercado interno, ¿no? Entonces aquí tú vas a experimentar luego claramente un desabastecimiento. Ya es en un primer escenario. Vamos a cortar aquí. Ya eso responde nuestra pregunta del aguacate. ¿Ya?
¿De quiénes eran los que participaban en el mercado del aguacate? Jordan Delgado. Saulo Almanza. Saulo, Y ¿no? Marcelo. Ya. Los apellidos me van a dar ya para ir haciéndolo más sencillo escrito. Ya Delgado, entonces. Sí. Marcelo, ¿qué te llamas? ¿Qué te apellidas? Escobar. Ok, ya, gracias. Listo. Dos, está bien. Ahora vayamos un poquito al plátano. Situación creo que es algo parecida, dice, ¿no? Este año las condiciones climáticas han sido particularmente adversas para el cultivo del plátano. En un principio, las plantaciones se vieron afectadas por el inicio de temporada de huracanes. Por otro lado, en la última semana disminuyeron de manera considerablemente los envíos de diferentes entidades productoras a consecuencia de las graves inundaciones que obstaculizaron las labores de recolección. ¿Qué factores están afectando la oferta de plátano? ¿Qué está pasando con la cosecha de plátano? A ver, en este caso, vamos a preguntarle directamente a Denis. Denis, ¿qué está pasando? ¿Por qué tendríamos que enfocarnos en este problema con un aumento de demanda, de oferta, una disminución de demanda, perdón, disminución de oferta? ¿O lo ves que es más un movimiento? Hay una disminución de oferta por los problemas que tienen para cultivarlos, para cosechar. Ya, pero ¿cómo lo ponemos? ¿Esto es disminución por movimiento o disminución por desplazamiento? Eso es la pregunta del millón. Por movimiento sería, puesto que solamente se ha visto afectado un factor. Ya, a ver, pero cuando hablas de un movimiento, Es ya, por desplazamiento, Inge. vamos a recordar, sí, pero a ver, le orientaremos a su compañero. Ahí Cuando ya. hablas de un movimiento, se supone que el único responsable del cambio en la cantidad ofertada es el precio. Entonces, tendría que Precio. hablarte de algún cambio en el precio del producto como tal. Ya, la cantidad y el precio es. Ya. Aquí no se ve nada en relación al precio del plátano, ¿ya? O No sea, habla de precios. si hay un movimiento a lo largo de la curva de la oferta, la causa única podría ser una variación del precio, ¿sí? Porque si el precio aumenta, si el precio aumenta la oferta. Si el precio baja, baja la oferta. Pues aquí hay una disminución de la oferta, pero para nada te hablan del precio del plátano como tal, ¿no? Sino de, como tú has dicho, estas otras condiciones climáticas y demás y demás. Entonces estaríamos hablando de una disminución, lo has expresado de forma parcialmente correcta, del lado, obviamente, del desplazamiento de la curva de la oferta como tal. A ver, Denis, dentro de los factores de desplazamiento de la curva de la oferta, o sea, ya sabes concretamente qué es un desplazamiento, ¿con cuál te quedarías? Hay tres factores. A ver, identifícamelo. ¿Está hablando de la oferta? De la cantidad. Claro, pues, eso estamos diciendo. Ha disminuido la cantidad ofertada. Generalmente se debe a un factor. Los factores de desplazamiento son tres. A lo largo de la resolución de los problemas de esta noche los hemos ido mencionando. ¿Qué factor identificarías al que está por detrás de esta disminución de oferta en este caso?
en este mercado, que es el plátano? ¿No es el El precio? factor de producción. El factor, de los factores de producción, dices. Sí, A ver, ¿me lo puedes explicar en qué sentido? A ver, activar el porque, mecanismo y de razonamiento conceptual teórico. ¿Qué dices tú que está porque pasando? al ser más complicada la cosecha, Ujú. seguramente pueden sufrir daños o algún percance en la producción. Claro, ¿no? O sea, generalmente para producir plátano, algún factor, insumo deberás usar, pues, ¿no? Para su cosecha, entonces, o para terminar de obtener el plátano como tal, ¿no? Entonces, como dice acá, el subir el precio de los factores de producción seguramente más caros en esta época de desastre natural, condición climática adversa, va a ser pues que, ya saben, los costos de producción suban. Y cuando algo sube en el corto plazo, estamos hablando, ¿no? Los costos de producción, el plátano sigue costando en el mercado lo mismo, pues, ¿no? Por el momento, les digo, ¿no? En el corto plazo, entiéndase bien. Entonces, el hecho de que tenga un costo ahora mayor hace pues que se produzca menos plátano, ¿no? Perfecto, lo has dicho muy bien el factor. Has estado bien, Denis. La cuestión es que era un desplazamiento, ¿ya? No un movimiento. Pero te estás ubicando bien, creo, en la cuestión teórica. Ya, entonces ahí tenemos una disminución de la oferta. Aquí solo hay una única gráfica en esto del plátano, ¿sí? La cuestión es bastante directa. Puede ser factor expectativas. En este caso está subiendo el precio de los bienes, de los factores de producción, ¿no? Precio de Esta, insumos, esta ¿no? teníamos que copiar, perdón. Así para aprovecharla aquí. Bien, aquí está bien. Bien, repasemos el mecanismo. Disminución. En este caso hay un aumento de los precios de los factores de producción, porque en época climática es más complicado de colectarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que hace, eleva los costos de producción. Y cuando los costos de producción se elevan, los productores de tu mercado no tienen otra que, sí, bajar, pues, ¿no? La cantidad producida. Por lo que necesariamente se va a tener que producir menos, ¿sí? Y obviamente hay un desplazamiento de ese sub 0 a ese sub 1, ¿no? Consecuencia, hay una disminución de la cantidad ofertada de Q sub 0 a Q sub 1. ¿Está bien? Listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ya, entonces, Denis, sí. Salvo lo del desplazamiento y demás, ha estado bien, te otorgo esto. Y alguno de sus compañeros complementaba a Denis diciendo no, es desplazamiento. ¿Quién era? Marcelo Escobar. Ya, gracias, Marcelo. Denis, ¿tu apellido es? Solís. No. Ya, está bien. Listo, vámonos entonces a la última de la oferta. ¿Qué tiene que ver con esta? Dice, sequía en las principales regiones cafeteleras de Brasil, el arábiga gana 6.9 centavos. Dice, no, la sequía imperante en las principales regiones cafeteleras de Brasil contribuyó a la mayor ganancia porcentual en 20 meses de la cotización del aromático en el New York, bla, 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 ¿no? Así, el contrato de café arábica para entrega en diciembre aumentó, dice, 6,9 centavos de dólar. Este repunte de los precios se atribuye a la especulación de que la cosecha de café en Brasil, el mayor productor del aromático, se verá gravemente afectada durante el próximo ejercicio, considerado el actual prolongado periodo de sequía. Expertos estiman que si las regiones productoras de café en Brasil no reciben lluvias en las próximas quincenas, la cosecha podría verse muy afectada. Entonces aquí hay incluso ya un pronóstico y una cifra con la cual, sí, el precio de esta variedad de café bastante apetecida a nivel mundial está siendo incrementado, ¿no? Aumentó, dice, ¿no? Tantos centavos de dólar. Dice, ocurrirán movimientos y desplazamientos de la curva de la oferta. ¿Cuál de estos se trata la noticia? ¿Qué va a ocurrir, dice, ¿no? Con la oferta y el precio mundial del aromático ante esta sequía? Elabora la gráfica, dice, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con la cantidad ofrecida de café si no hay lluvias, ¿no? Básicamente, la misma pregunta en un mercado, ¿no? Específico, como es, dice, el mercado mundial del aromático, ¿no? Café arábica estamos hablando exclusivamente, ¿no? Ya lo veíamos un poco en el anterior problema.
A ver, Aldrin, ¿qué dices de este problema? Sí, dice, sería un desplazamiento ¿Hacia qué lado? hacia la izquierda. Ya, ¿qué factor identificarías tú en este caso? Sería igual factores de producción. De los precios de los factores de producción, ¿no ve? Digámoslo Sí, bien. Ya es el factor que tiene que ver con el precio de los factores de producción, ¿ya? En este caso, el café arábica, ¿no? Entonces, sí, básicamente Inge, un copy-paste, ¿no? Un copiar-pegar del anterior ejercicio, nada más. Sí, yo Inge, lo y dejaría si así. hablamos y si Dije, hablamos de números, ya estamos hablando del precio del bien. Sí, claro, Entonces específicamente. aumentaría el precio sería un movimiento también, ¿no? ¿Verdad? exacto. A ver, lo que te Pero está diciendo es que ha aumentado el precio, ¿no? 6.9 centavos. el Sí. Que aromático. está aumentando, sí, efectivamente, pero lo que hay obviamente por detrás de ello es que está existiendo una contracción en el mercado. Ahora, está bien, tú me dices, pero el precio está subiendo, eso deberíamos tomar en cuenta, tú dices, ¿eh? Esto de la elevación del precio es más que todo una consecuencia que se daría en el mercado, fruto de lo que está ocurriendo. Y ahorita te lo voy a mostrar por qué, ¿ya? Para que estás viendo un Licenciado, también podría responder por factor medioambiental el desplazamiento, disculpe. ya, pero tienes tres factores en la oferta. Y aunque hablases de un factor medioambiental, tienes que meterlo dentro de unos de estos tres, ¿ya? Está bien. Pero tal vez un factor medioambiental influye en el precio, digamos, del bien en el futuro. Ya, como el precio, entonces, consecuencia de esta disminución de oferta que hemos enfocado factor el precio de los factores de producción, realmente se reflejaría en un mayor precio del mercado. Con una curva de demanda, pues, tienes que meterle la curva de demanda para comprender mejor el análisis, ¿ya? Cosa que ahorita en este problema no te pedía, pero seguramente ustedes lo imaginen, ¿ya? Yo voy a trazar una curva de demanda acá, ¿ya? Y obviamente ustedes lo van a entender bien porque ya han visto la siguiente sección que es el equilibrio de mercado, ¿no? Imagínense que esta es mi curva de demanda. Siempre había demanda en el mercado. Lo único que estaba haciendo yo era concentrarme en lo que pasaba en la oferta. Fíjate que si este es el punto de equilibrio cuando no había sequía, este es el punto de equilibrio con precio y cantidad, ¿no ve? Si se desplaza la oferta hacia la izquierda, fíjate qué es lo que ocurre. Hay un nuevo punto de equilibrio donde obviamente el café arábica seguro tiene 6,9 centavos de dólar más. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la parte que obviamente cierra lo que dice el problema de que el café va a subir de precio en el mercado mundial. ¿Está bien? ¿Me has entendido? Ya en el punto nuevo de equilibrio tienes una cantidad y un precio más altos en este caso. Claro, hay una menor cantidad, pero aquí el precio es mayor. ¿Está bien? Ujú. ¿Ya? ¿Listo? Le hemos preguntado a... ¿Tu apellido me recuerdas? sí, dice almendras. Almendras, Aldrin eres, ¿no? Tenemos dos almendras. Sí, Ya, me voy a anotar. Ya, gracias. Bien, vayamos al problemita ahora de las... Les he puesto por si acaso estos para resumen, ¿ya? Estos resúmenes nos ubican muy bien qué pasa si vamos a identificar un movimiento o un desplazamiento, ¿ya? Los van a aprovechar. Ahora vamos a los problemitas. Ustedes, por favor, también pueden ir a este de la piña, ¿ya? Para el mercado punto de equilibrio. Inge, mientras, una consultita. El texto que estamos continuamente visualizando está en la plataforma Moodle. Sí, sí, está ahí el enlace, es el Krugman. Ah, ya. Está en recursos bibliográficos 1. Ah, ¿Ya? ya, Ahí hay gracias. problemitas. Estos son de otro texto, pero igual hay muchos problemas en el otro. Les voy a dar una práctica de esos libros también. Ah, ya, Te lo puedes gracias. descargar ahorita, verás, clic ahí, subiendo en el Moodle.
Sí, he visto el libro, pero no permite descargar, solo visualizar. ¿O estoy operando mal? Tal vez, porque yo he puesto un sitio donde me he descargado. Ya, ya voy a volver a intentar. Tenemos de consumos a igual la oferta está.